Campos de Gracia. Fin de espacio publicitario. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios. Que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín. 4 minutos pasaron de las 5 de la tarde, gente mía, te damos la bienvenida a esta programación de la Iglesia La Luz de Cristo Jesús, Deshaciendo Tradiciones, donde hemos venido a hacerte la mejor compañía en esta tarde calurosa, preciosa que el Señor preparó, último sábado del mes de febrero, donde ya nos estamos preparando para las clases, para el comienzo, muchas madres que se están preparando para volver a la rutina, ya es el último fin de semana que uno no tiene que esa responsabilidad de decir, bueno, falta la tarea, el colegio, y queremos orar en este día, queremos pedirle a Dios la bendición para que empiece la semana de una manera gloriosa, poderosa, creyendo que el Señor tiene el dominio sobre todas las cosas. Por eso queremos hacerte compañía hasta las 6 de la tarde, donde vamos a estar orando, compartiendo la palabra de nuestro Señor, creyendo que Él va a traer libertad, sanidad, restauración, porque nuestro Dios es un Dios de milagro. Así que te animamos en este día que te quedes ahí, pegadito a la radio, donde vamos a estar orando por tu petición, por tu necesidad, donde vamos a estar elevando una oración a nuestro Dios, pidiendo esa bendición. Hoy la iglesia está orando como todos los sábados por sanidad, estamos intercediendo por personas que están con enfermedades, con dolencia, con malestares, atadas al medicamento, a la pastilla. Nosotros vamos a reclamar a Dios esa bendición, porque lo dice la palabra, que a través de su sangre hemos sido nosotros sanados y hemos sido curados. Así que la sanidad es algo que por derecho nos corresponde, tener una vida saludable, una vida sana, una vida libre de las dolencias y del malestar. Así que hoy queremos orar y queremos pedir a nuestro Dios la bendición. Queremos presentarte a la mesa de trabajo también, que va a estar haciéndote la compañía. Acá tenemos a la evangelista Fiamma. Bendiciones, Fiamma. Bendiciones, Vale, bendiciones, Dani, bendiciones a todos los que nos están haciendo compañía en esta hora. También tenemos a la presbítera Daniela. Bendiciones, Daniela. Bendiciones, Valeria, bendiciones, Fiamma, bendiciones a toda la audiencia que nos sintonizan esta tarde. Ya la mesa de trabajo presentada, hoy queremos pedir a Dios la bendición, que te puedas acercar si sos de zonas aledañas de Rafael Castillo. Ya está en curso la primera reunión, estamos en el Monte de Oración, 5 de la tarde empieza la tercera y última reunión de este día sábado. 10 de la mañana fue el primer culto, 2 de la tarde el segundo culto, y este es el tercero y el último, donde puedas estar acercándote a la iglesia La Luz de Cristo Jesús, que está en Méndez de Andes 1621, Rafael Castillo. Acordate, la dirección es Méndez de Andes 1621, a metros de la única IPF de Rafael Castillo, entre Avenida Carlos Casares y la calle Cap de Vila. Ahí vamos a estar pidiendo a Dios el milagro, la respuesta, la sanidad y la liberación. Y qué importante, ¿sabes que la Biblia dice: no dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre? Vos sabés que esta costumbre, podemos decir, viene desde hace muchos años atrás, porque Pablo ya lo había dicho: no dejen de congregar, no dejen de ir a la iglesia, porque hay una costumbre que se termina formando, de que la gente como que va y después no va, como que se congrega y después se deja de congregar, y termina siendo algo rutinario, termina siendo algo natural de la vida. ¿Cuántas veces que personas que quizás iban a la iglesia o van a la iglesia o se apartaron de la iglesia y uno dice: ¿y cómo te apartaste? Es como que se perdió esa constancia en la congregación, se perdió esa constancia en permanecer en la iglesia. O sea, es que uno empieza como con mucho fervor, con mucho allá arriba, decir: sí, yo quiero darle mi vida al Señor, quiero amar a
a Dios, quiero hacer todo lo que Dios me pide, y después como que se empieza a enfriar. Y uno se toma de la Biblia que dice, bueno, la Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Pero dice la Biblia que se enfriaría por la maldad. No dice la Biblia que se enfriaría porque Él cambia, porque Él es distinto, porque Dios se manifiesta de una manera diferente. Vos sabés que Dios no cambia. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios no cambia. No lo cambia por una situación, no lo cambia por una circunstancia. Hay gente que quizás se ha apartado y cuando uno le pregunta dice, no, porque yo no sentía a Dios de la misma manera o no sentía a Dios de la misma, no es lo mismo que antes, no es lo mismo, quizás. Hay personas que dicen, bueno, la iglesia no es lo mismo que antes, la palabra no es lo mismo que antes, el pastor, la hermana no es lo mismo que antes. Cuando la Biblia dice que no cambia, Dios no cambia y sigue siendo el mismo. El tema es que nosotros cambiamos. El tema es que nosotros nos hacemos quizás más duros o nos hacemos más fríos o cambiamos la perspectiva de la visión que teníamos al principio. Hay gente que quizás hoy está escuchando la radio y antes corría por llegar a la presencia de Dios. Dios no. Hay gente que antes no tenía una excusa para decir, no, yo no puedo ir a la iglesia. Y hoy la tiene. Y va a decir, bueno, pero yo antes era más joven, antes no tenía hijos, antes no tenía otra responsabilidad, antes no tenía tantas obligaciones. No, antes mi perspectiva era una sola, que era Él. Ahora mi forma, mi mirada, mi visión cambió y por ende cambia mi situación. Y vos sabés que en la Biblia hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 65, si usted lo quiere leer en su casa, en el versículo 4, lo va a leer Fiamas, Salmo 65, versículo 4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y o sea que, ¿cómo lo ve el salmista que Dios lo escoja para habitar en la casa de Dios, para que sea traído a la casa de Dios como un bienaventurado? Y vos sabés que bienaventurado significa doblemente dichoso. Hombre feliz también significa, en otra traducción, dice, qué hombre tan feliz el que Dios escoge para que habite en sus atrios y para que esté en su casa, porque dice la Biblia que seremos saciados de todo el bien de su casa. O sea que Dios cuando nos atrae a su presencia es para saciarnos del bien. Cuando Dios nos lleva ante su presencia es para que nosotros seamos saciados. Es para que nosotros conozcamos lo que Dios tiene. Y el salmista lo ve como un hombre dichoso. Bienaventurado es el varón que tú atrajeres para que habite en tus atrios. La pregunta es si hoy se ve como un bienaventurado la persona que es atraída para que pueda llegar a la iglesia, para que pueda llegar a la presencia. O sea que hay mucha gente que voy a decir, tenés que ir a la iglesia, si yo sé que tengo que ir a la iglesia. Pero se pierde esta bienaventuranza, es decir, que yo vaya a la iglesia o que yo vaya a la casa de Dios, vamos a decir, es una oportunidad que Dios me da, es un privilegio que Dios me da, es poder conocer un poco más lo que Él tiene para mi vida, porque dice la Biblia que Él saciaría de todo el bien de su casa, o sea que Él me atrae para saciarme, para saciar mi necesidad, para saciarlo cómo yo estoy, de qué forma estoy. Quizás hoy me siento triste, angustiado, afligido, con necesidades en mi salud, con necesidades en mi economía, y Él me atrae para saciarme. Pero fíjate que ese es el último recurso, llegar a la presencia de Dios. Gente que por ahí te escucha y dice, sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero no lo ve como una bienaventuranza. Es más, hay gente que quizá ir a la iglesia lo ve como una carga, ir a la iglesia lo ve como una obligación, y bueno, tengo que ir porque si no las cosas no me van a ir tan bien, no tengo que ir porque sé que tengo que ir. No lo ve como decir, che, voy a ir porque Dios me dio la oportunidad, porque Dios me dio el privilegio y porque si quiere que yo llegue a su presencia es porque algo tiene para mí, porque algo me quiere mostrar, porque algo quiere hacerme ver, porque lo dice la Biblia, Él lo va a saciar del bien de su casa. El problema es que cambia nuestra perspectiva a veces por las situaciones que vivimos, por los problemas que quizás afrontamos y por las necesidades con las que vivimos. Antes ir a la iglesia lo veíamos como un placer, hoy quizás llegar a la presencia es una carga. Es decir, tengo que ir a la iglesia y tengo que llegar, y bueno, si no voy la semana que viene y no pasa nada. Cuando antes sí pasaba. Cuando antes nosotros no veíamos que estábamos cansados, quizás no se veía que había otras cosas que hacer, no se veía que quizás había situaciones en nuestra vida que podía impedirnos llegar a la iglesia, llegábamos igual contra vientos y mareas. Ahora las cosas cambiaron. ¿Por qué? ¿Porque Dios cambió o porque nosotros cambiamos? Es que nosotros cambiamos muchas veces, como vos decías recién.
al principio es como que entramos fervorosos, con fuego, decimos, no, vamos, no, a mí no me para nadie, yo voy contra viento, contra marea, contra lluvia, contra calor, yo voy igual. Y después nosotros somos los que nos vamos apagando, porque ya dejamos de ver que es una oportunidad nueva cada día al estar en la presencia del Señor. Por ahí nosotros vamos y por ahí tenemos dos opciones. O ya recibimos lo que queríamos y decimos, bueno, ya está, ya la tengo, ya no hace falta que vaya tanto. O tenemos la otra de decir, no, pero el Señor no me da, ya no hace falta que vaya porque no me da nada. Y ahí es donde nosotros nos comenzamos a enfriar y decimos, no, esta semana no, total, ¿qué me puede hacer que yo no vaya esta semana, voy la otra semana? Y es ahí donde nosotros comenzamos a desechar oportunidades. Y dejamos de ver estas cosas que nos va a saciar con el bien de su casa. No vemos que todos los días en la presencia del Señor es una oportunidad, que todos los días el Señor quiere saciarnos con lo mejor que Él tiene, pero nosotros no lo vemos así porque decimos, bueno, ya está, que como vos decías recién, no lo veo como una carga. Todos tenemos, cuando hace calor todos tenemos calor, cuando hace frío todos tenemos frío y la carne tira y dice, no, quédate en tu casa. Pero nosotros, ¿por qué vamos y nos esforzamos? Porque sabemos que el Señor tiene eso bueno y abundante para nuestra vida. Es tan real la palabra en nuestra vida que decimos, no, el Señor me quiere saciar, tengo que ir, no importa si hace frío, si hace calor, voy igual. Porque vos sabés que uno cree que hay una recompensa. Es lo mismo una persona que quizás el trabajo, uno se levanta y llueve, truene, haga calor, haga frío, tenga fiebre, no tenga fiebre, se sienta bien, se sienta mal, va a laburar igual. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una recompensa, una remuneración de cuando termine ese labor. El tema es que a nosotros no es como que si yo voy a la iglesia, ¿qué va a cambiar? Si yo voy a su presencia, ¿qué va a modificar? Y una de las cosas que también es, por ejemplo, que hay personas que tienen, es como, si yo no trabajo, no como. Entonces el trabajo es vital para mi vida, yo lo necesito. Ahora la iglesia también es vital para mi vida, también la necesito o no es tan necesario para mí. Es como que decimos, no es tan, o sea, puede esperar, puedo ir más adelante, puedo ir después, más tarde, cuando quizás a veces necesitamos y no corremos a la iglesia. Y por ahí no es tan vital porque no creemos en la palabra. Cuando lo dice la Biblia, el hombre que es atraído a sus atrios para que habite en su casa es porque lo quiere saciar. Ahora, yo si no creo que yendo a la presencia de Dios me va a saciar, no voy a correr por llegar a su presencia. La Biblia dice que Él dice que recompensa a todo aquel que lo busca. Ahora, si yo no creo que va a haber una recompensa cuando yo lo busque, me va a ser muy difícil querer buscarlo. Me va a ser muy difícil poder llegar. Entonces, ¿por qué yo, si estoy cansado, me levanto igual a atender a mi hijo? Porque es mi hijo, porque lo amo y porque yo siento que es mi obligación. Ahora, ¿por qué me levanto a las 5, 6, 4, 8, no sé, a la hora que sea ir a trabajar? Porque sé que tengo una recompensa. Ahora, ¿por qué me cuesta tanto ir a la iglesia? Tengo que ir al médico y no, si no voy al médico, por más que me sienta mal, pierdo el turno. Y si pierdo el turno, me lo dan acá el año que viene. Entonces yo me voy a esforzar por cumplir ese turno porque yo creo que lo necesito, creo que me es bueno, creo que no me conviene perdérmelo. ¿Por qué no es lo mismo llegar a la presencia de Dios? ¿Por qué no se ve de la misma magnitud poder llegar a la casa de Dios? Que cuando yo llegue a la casa de Dios voy a recibir la sanidad que Él me prometió, voy a recibir la prosperidad que Él me prometió, la liberación que Él me prometió. Ahora nos esforzamos por un montón de cosas, pero quizás no nos esforzamos por llegar a la casa de Dios. Es como que es segunda, tercera, cuarta opción, quinta opción. Bueno, sí, me sentía mal, no pude, no sé, hacía calor, hacía frío. Gente que por ahí tiene que ir a cobrar y se hace la cola por más que haga frío o hace calor, va igual, porque sabe que va a recibir una recompensa. Ahora, lo que a nosotros nos cuesta es creer es que cuando yo llegue a la presencia voy a tener una recompensa. Es que fíjate que siempre tendemos, ¿no? Uno como ser humano, como creyente, quizás persona también que no conocen mucho el camino, tiende a dejar al Señor en último lugar. Es más, a veces tampoco lo ponemos ni en el primero, segundo, ni en el tercero, no está ni siquiera en el ranking del lugar de nuestras cosas. Preferimos ocupar el tiempo en otra cosa, como decías vos recién. ¿Tengo que ir al médico? Voy, pero si tengo que ir a la iglesia, ni pienso, no voy, prefiero ir al médico. Y muchas veces lo tenemos así, como al Señor, o ir a la casa de Dios, decimos, no, ¿para qué? No creo que necesito ir al médico. ¿Quién me va a sanar? ¿Me va a sanar el Señor? Sí. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, hemos visto de gente que decía, no, que si no trabajo el Señor me va a pagar alquiler? Sí, porque el Señor puede hacer cosas sobrenaturales. De hecho, las quiere hacer. Por eso dice que serán bienaventurados el que el Señor atrajere a Él. Bienaventurados, ¿saben? Lo que es eso, ser doblemente dichosos, estar feliz, estar libre, estar sano. Simplemente por ir a la casa del Señor, que Él ya lo dice, ya está establecido. Yo te voy a saciar con el bien. Anda a buscarme, que yo te estoy llamando, yo te estoy atrayendo y yo te voy a saciar con lo mejor de mi casa. Y nosotros siempre lo ponemos, a mí me ha pasado de
elegir hacer otras cosas en vez de la presencia del Señor. No, tengo que ir al médico, tengo que llevar a mi hija al médico porque está enferma. Y sabía que si yo iba a la presencia del Señor, mi hija iba a ser libre, pero yo en mi inconsciencia decía, no, prefiero llevarla al médico. Prefiero llevarla, que me la mire un médico, que me la examine un hombre, porque quizás confiaba más en la palabra de un hombre que en la palabra del Señor. Hasta que uno entiende y dice, no, pará, se sienta 2 minutos y dice, no, si el Señor me está llevando hacia Él, es porque me quiere saciar. Y ahí es donde empecé a ver los milagros. Ya dejé de lado esas cosas que no me servían. No, primero el Señor. Y eso es lo que muchas veces tendemos a hacer. Por eso digo, yo lo he hecho. Lo dejo en último lugar. Si tengo tiempo, voy. Si no hace tanto calor, voy. Cuando Dios quiere totalmente todo diferente, Él será el centro y el primer lugar. Y es que lo que a veces no quiere decir que no voy a ir al médico, que no voy a hacer las cosas. Hay cosas que yo sé que tengo que hacer y no decimos que no las haga o que está mal, sino que nosotros midamos, pongamos nosotros mismos en balanza qué es lo que pesa más. Si yo corro para ir al médico, corro para ir a trabajar, corro para ir a visitar a mi familia y no me importa el día, la hora, el tiempo, el clima, ¿hago lo mismo para el Señor? Porque no quiere decir, bueno, tengo que dejar ir al médico. No, anda al médico, que Dios confirme tu sanidad. Pero pongo el mismo ímpetu, el mismo esfuerzo y la misma fe en el médico que ir a la casa de Dios. Pongo la misma fe, la misma confianza y la misma certeza de que cuando yo voy a ir a buscar a Dios, Dios va a bendecir mis caminos, que cuando yo voy a ir a trabajar. Porque ahí es donde hace la diferencia el esfuerzo. La Biblia lo dice, Él honra a todo aquel que lo honra y bendice a todo aquel que bendice su nombre. Bíblicamente, cuando yo llego a la presencia de Dios, Dios me bendice. Y no es que yo llego porque tenía tiempo, no es que yo llego porque tenía ganas, no es que yo llego a la iglesia porque la Biblia dice que Él los atrae. Bienaventurado el varón que tú atrajeres. Que tú escogiste. O sea, que no es que, bueno, voy a la iglesia cuando tengo tiempo. Voy a ir a la casa de Dios porque, bueno, sí, Dios sabe, Dios me entiende, Dios conoce. No, Dios me atrae por algo. Y a veces uno dice, yo no sé por qué Dios no termina la sanidad, por qué Dios no me completa la prosperidad, por qué siempre falta algo en mi casa, por qué siempre pasa algo. Porque no será que nosotros no entendemos para qué Dios nos atrae. Si queremos la bendición, queremos la sanidad, queremos el milagro, queremos ver todas las señales y el bien de Dios a nuestro alrededor. Pero ¿entendemos la bienaventuranza que Él nos da? Ahora, si yo viera plata, ahí sí entiendo que soy bienaventurado. Si yo veo lo que yo quiero, ahí sí entiendo que soy bienaventurado. Cuando ya llegar a la presencia de Dios me hace una persona bienaventurada. Ya llegar a la casa de Dios me hace una persona dichosa. Por eso dice, había una traducción, si no me equivoco, es la de Dios habla hoy, dijo, hombre feliz, el que tú atrajeres. Ahora, ¿somos felices cuando Dios nos atrae a su casa? ¿O tenemos siempre nosotros un pretexto? Sí, voy a la casa de Dios, llego a la casa de Dios, pero siempre estoy viendo el defecto, siempre estoy viendo el error, siempre estoy viendo lo que falta. En vez de decir, llegué a la casa de Dios, llegué por algo. Dios me llama, me atrae. ¿Y cuánta gente que quizás está sentada y dice, yo sé que tengo que ir a la iglesia? Gente que por ahí en algún momento tuvo un encuentro con el Señor, en algún momento quizá alguien le habló y dijo, yo sé que tengo que ir. ¿Por qué? Porque ahí está donde Dios te dice, te estoy llamando. Ahí donde Dios golpea y dice, estoy a la puerta, si vos me abrís, yo voy a entrar. Pero hay gente que dice, bueno, pero yo voy a ir cuando sea el momento. O yo voy a ir cuando me sienta bien. Yo voy a ir a la iglesia cuando Dios prepare. No, si ya yo sé que tengo que ir, porque ya es el momento. Ya es el día, no hay un horario especial, no hay una fecha especial. Ya cuando yo sé que Dios me llama en mi interior, porque ¿quién conoce al hombre? Dice la Biblia, si no es el propio espíritu del hombre. Yo me acuerdo que cuando conocí la iglesia, yo no quería saber nada de la iglesia, pero lo más mínimo. Además, yo decía, no entiendo la gente que está ahí, no entiendo la gente que va a una iglesia, no entiendo la gente que... No lo entendía, era como para mí era innecesario. Pero yo en mi interior sabía que tenía que ir. Yo en mi interior sabía que por algo había llegado, que por algo había conocido, que por algo... Era algo que decía, yo sé que tengo, pero no me gusta, no quiero, no lo necesito. Hasta que me pasaron situaciones, me pasaron cosas y dije... Necesito, quiero, porque yo era una persona que la iglesia yo la veía innecesaria. Así Dios me va a escuchar igual. Si yo oro en mi casa, Dios me va a escuchar igual. Si yo hablo a Dios, no necesito un intermediario. Esa era mi forma, esa era mi postura. Yo decía, veo innecesario gente que va a la iglesia. Cuando yo en mi interior sabía que Dios me llamaba y me atraía a su casa. Ahora, yo puedo decir, bueno, me tuvo que pasar situaciones malas, me tuvieron que pasar situaciones adversas para que yo llegue. Cuando no es así. Cuando Dios me llamaba desde antes.
¿Cuántas veces? Yo creo que todos lo hemos dicho. Bueno, tuvo que pasar esto para que yo llegara a la iglesia. Tuvo que pasar esto para que yo entendiera. No, que Dios usó eso para que yo entendiera y para tratarme y para convertirme, es otra cosa. Pero que la voluntad de Dios, que era que yo sufriera y lo padeciera, no. El tema es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos atrae, nosotros nos endurecemos. Nosotros tenemos todas las excusas habidas y por haber para no llegar. Por eso dice, bienaventurado el que tú escogieres. El Señor ya nos escogió, como decías recién, no, ya va a llegar el momento. Sé que tengo que ir, pero en otro momento. No, el Señor ya te escogió. Sos bienaventurado, somos bienaventurados, el Señor ya nos escogió. Del momento que ya nos escogió, en vez de nosotros de decir, wow, el Señor me eligió, aquel que me dio la vida me eligió. Yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, el Señor me eligió, el Señor me dijo, andá a mi casa y yo te voy a bendecir. Y uno por ahí no tiene esa conciencia de decir, entre tantas personas, el Señor me eligió a mí, entre tantas personas nos eligió a nosotros, entre tantas personas eligió a la persona que está del otro lado. Y en vez de verlo como un privilegio y decir, no, voy a honrar eso que Dios hizo, voy a honrar ese llamado que el Señor está haciendo sobre mi vida, nosotros decimos, no, ya sé que tengo que ir. Y no nos damos cuenta de la posición que Dios nos da, no nos damos cuenta del lugar de privilegio que Dios nos da. Y ese es el amor de Dios. Él es el que nos dio la vida, Él es la autoridad suprema en todo lo que existe, en todo el mundo. Y ser escogidos, elegidos por Él, para que Él nos sacie con lo mejor de su casa, es un privilegio enorme. Y nosotros como humanos tenemos esa cosa de desechar cada día que el Señor nos da. Y en el momento que nosotros decimos, no, pero ¿por qué no salen las cosas? Hey, dice el Señor, te estoy llamando, te elegí, te escogí para que vengas a mi casa. Un lugar de privilegio te estoy dando y no lo estás sabiendo aprovechar. Es que muchas veces lo vemos como una carga. Mucha gente yo he escuchado que decía, es una responsabilidad. Y claro, es una responsabilidad. Todos tenemos que en un momento de nuestra vida asumir responsabilidades. Pero es como que decimos, no, es una responsabilidad y no la quiero asumir. O es una carga y no estoy dispuesto a entregarme. Y por ahí Dios te está llamando y yo sé que tengo que ir, yo sé que tengo que ir. Y cuando pasa una situación que me golpea y estoy doblegado, ahí digo, bueno, voy a ir. Cuando ya antes sabía que Dios me estaba llamando, que yo tenía que ir, que era el momento que Dios me estaba escogiendo. Y es como que siempre escapamos. Como vos decías recién, no lo vemos como un privilegio. Acá dice que es bienaventurado y nosotros no lo vemos como bienaventurado. Es como decir, Señor, ¿por qué a mí y no a Él? ¿Por qué escogiste a mí y no a otro? Es como que ¿por qué tengo que hacer yo el esfuerzo? ¿Por qué tengo que orar yo? ¿Por qué tengo que esforzarme yo? Gente que dice, no, pero yo tal día no puedo ir, tengo otras cosas, o todos los días no puedo estar, o me cuesta orar, o me cuesta. Es como que siempre hay una excusa como para no hacer lo que Dios nos llama y nos dice. Que sabes que por ahí muchas veces también nosotros nos sentimos bienaventurados cuando tenemos cosas carnales. ¿Cómo era que vos decías que en la otra versión decía feliz? Nosotros por ahí vemos que somos felices cuando tenemos algo material. Vemos que la felicidad está, si está bien mi hijo, ¿para qué voy a ir a la casa del Señor? Si yo estoy bien económicamente, ¿para qué voy a ir a la casa del Señor? Y buscamos esa felicidad en las cosas que tenemos al lado. Y no nos damos cuenta que poco a poco vamos desechando eso que el Señor nos está dando. Podemos ser felices, obviamente. Si tu hijo está bien, está sano, es parte de tu felicidad. Si vos estás bien económicamente, es parte de tu felicidad. Pero el Señor tiene esa felicidad, esa bienaventuranza que sobrepasa todo entendimiento. No, sabes que uno puede tener a los hijos sanos, como vos decís, puede tener la prosperidad, pero hay un lugar, hay un vacío que solo lo llena Dios. Que vos podés decir, sí, yo estoy bien, la verdad, fenómeno, genial, a mí las cosas me van bien, a mí me funciona todo. Pero en un momento que vos te sentás y que vos decís, a mí me falta algo. En un momento que vos te parás y decís, yo era una persona que yo veía innecesario, pero yo me sentaba y a mí en un momento algo me faltaba. Algo es como que no me llenaba completamente, algo no estaba bien, algo no encuadraba, no congeniaba. Y uno puede decir, sí, yo estoy bien, a mí me va bien, sí, yo salgo a pasear, me divierto, hago un montón de cosas, pero cuando vos te encontrás solo en tu intimidad, hay un lugar que solo puede llenar Dios. Porque ese lugar ya lo preparó Dios para manifestarse y para que sea su lugar de reposo. Por eso hay gente que por ahí dice, yo tengo todo, pero no estoy bien. Yo la verdad que no me puedo quejar, pero hay algo que no, que siempre, como que siempre me falta algo, como que siempre pasa algo, porque lo que realmente falta es llegar a Dios. Es poder decir, Señor, ahora me entrego, entiendo que si me llamaste es por algo, si me escogiste es por algo, si me atraes a tu casa es por algo, porque hay un lugar que está vacío, que solamente lo va a llenar Él. Que necesitamos de Él. A mí me ha pasado por ahí de estar en la iglesia y de ver que todo funcionaba, pero me faltaba ese algo que decía, Señor, ¿qué? Y era porque no estaba buscando esa relación plena con Él, de decir, me relaciono y todo se sostiene por vos, no por lo que yo tenga acá o lo que tenga allá o lo que esté todo bien, porque todos necesitamos
que Él esté ahí. Es como que ese vacío solamente lo tiene que llenar Él. Y cuando uno no le da ese lugar, es como que Él no puede entrar. Él dice, está así, pero vos no me estás dando lugar para que yo me manifieste en tu vida. Y uno necesita continuamente relacionarse con Él, porque somos de Él, venimos de Él. O sea, esa intimidad que necesitamos, eso cuando uno, por ejemplo, ¿quién conoce al hombre si no es Dios? O sea, lo más profundo, lo más íntimo lo conoce Dios. No lo puede llenar más nadie que Dios. Es como que eso lo sabe Él, lo conoce Él, el pensamiento más profundo, el sentimiento más profundo, lo más profundo lo conoce Dios. ¿Y quién lo va a llenar? Es Dios. Bueno, a mí me ha pasado y son momentos realmente que son feos porque uno dice, tengo todo bien, tengo mis hijos bien, tengo la relación con mi esposo está bien, económicamente estoy bien. Pero a mí me ha pasado de sentir una soledad, pero tan grande que yo no entendía por qué. Yo decía, tengo todo bien. ¿Por qué no puedo estar plena? ¿Por qué no puedo estar feliz? Y uno piensa que en ese punto ella es feliz. Cuando vos pensabas, ¿qué es la felicidad? Bueno, que mi casa esté bien, que mis hijos estén bien, que mi matrimonio funcione, que todo esté bien. Y vos decís, ese es el punto para que yo sea feliz. Y te encontrás con que decís, no estoy feliz, no soy completamente feliz, porque lo llena Él nomás. Y ese es el punto que vos decís cuando te encontrás sola. A mí me pasaba, yo estaba sola en mi habitación y yo decía, ¿por qué me siento con tanta soledad? ¿Por qué me siento como que estoy vacía si tengo tanto para disfrutar? No entendía por qué me sentía vacía. Y era esto, era no saber entender que el Señor me había hecho bienaventurada y que me quería llevar a su presencia. Y yo por estar tan ocupada en eso que creía que era felicidad, no estaba sabiendo escuchar al Señor y me decía, vení, yo quiero darte aún cosas mayores. Y cuando yo empecé a entender que, como vos decías recién, ese es el lugar que Dios preparó, que por más que tengamos todo bien en nuestra casa, ese lugar lo va a llenar solamente Dios. Y a medida que yo le fui dando lugar, porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia, decimos, no, yo voy a alabar, voy a la iglesia, estoy en su presencia, leo la palabra, escucho la predica, escucho al predicador, pero no le estamos dando el lugar. Ese lugar sigue vacío porque no estamos dejando que el Señor actúe en nosotros, no tenemos esa relación con el Señor. Y cuando yo le empecé a dar ese lugar y empecé a relacionarme más con Dios, dije, wow, este era el espacio que el Señor tenía que llenar. Y de repente la soledad hizo, ¡tac!, ya está. Y ahí es donde ese espacio se comenzó a llenar. Por eso vos dijiste algo clave para mí, que dijiste, no podía disfrutar. Y vos sabés que la Biblia nos enseña que don de Dios, dado por Dios, es que el hombre disfrute. Hay personas, y lo dice en el libro de Eclesiastés, dice que hay personas que tienen todo cuanto su alma desea lo tienen, pero no tienen el don de saber disfrutar, porque ese don es dado por Dios. Hay gente que por ahí tiene mucho menos, o tiene nada, ni la mitad de lo que esa persona tiene, y lo disfruta. Y vos decís, che, ¿cómo puede ser que esta persona no teniendo tanto, ¿no? Y la vez que está bien y la vez que es feliz, porque tiene un don. Disfrutar es un don. Que uno lo dice, bueno, hay gente que tiene todo y no lo disfruta, y uno dice, para y dice, no entiendo. Tiene todo y se queja igual. Tiene la familia bien, tiene los hijos a su alrededor, tiene el esposo la esposa que lo cuida, que la bendice, que lo bendice. Y no puede, siempre encuentra un motivo para estar mal, siempre encuentra un motivo para quejarse, siempre encuentra un motivo para ponerse mal, porque no tiene el don dado por Dios de saber disfrutar. Y para eso Él nos atrae. Por eso me acuerdo, y nunca me voy a olvidar, cuando hace muchos años nuestro siervo había dado una palabra de disfrutar. Y él decía, yo puedo tener el mejor colchón, pero ¿de qué me sirve si no puedo dormir? Yo puedo ir a pagar el mejor restaurante, pero ¿de qué me sirve si hay comidas que yo no puedo comer porque me caen mal? Yo puedo estar rodeado de toda mi familia, pero no tengo la capacidad de disfrutar y siempre encuentro un motivo para pelear y estar mal. Ese don lo da Dios. Poder disfrutar, dice la Biblia, que el hombre coma, beba y disfrute del trabajo de sus manos, es un don de Dios. Y ese don es el que Dios nos quiere enseñar cuando nos atrae a su presencia. El problema es que nosotros creemos que podemos solos. El problema es que nosotros creemos que ya sabemos todo. El problema es que sí, yo fui a la iglesia, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo voy a entrar. Ahora, el que no abre, no entra. Yo puedo sí estar en la iglesia, puedo orar, puedo escuchar la palabra, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Está abierto hacia lo que Dios me quiere enseñar, hacia lo que Dios me está llevando, hacia lo que Dios me llama, o yo ya sé todo? Pero cuando yo me voy a mi casa, no sé disfrutar. Hay gente que teniendo un solo plato de comida lo disfruta y va y duerme en paz y se levanta en paz. Y hay gente que puede tener la mesa llena y no lo disfruta.
porque eso es dado por Dios. Eso es un don dado por nuestro Señor, que nosotros no lo buscamos, nosotros buscamos por eso el valor de las cosas la damos nosotros. Yo puedo darle el valor a que Dios me haya llamado a su presencia y que me haya traído a su casa, o puedo darle el valor a otras cosas materiales o físicas, o que yo pueda ver, o que a veces uno dice, bueno, si yo pongo en balanza entre ir a trabajar y que me paguen las horas extra, ir a la presencia de Dios, ¿y qué voy a elegir? Ahí es lo que yo decido darle el valor. Por eso Dios dijo, yo te doy libre albedrío. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Ahora yo voy a elegir qué es lo que yo voy a valorar más. Yo puedo ir a una cena familiar, a un almuerzo familiar y matarme de risa y comer con toda mi familia. O puedo ir a honrar a Dios y después de honrar a Dios puedo ir bendecido a mi familia y poder disfrutar. Ahora, ¿podemos disfrutar? Es que eso justamente me trajiste a memoria, como yo decía recién. Tenía también, una de las cosas que yo tenía era bienestar económico, ponele. No tenía para tirar manteca al techo, pero tampoco me faltaba. Pero sentía esa soledad. Cuando yo decido darle el lugar al Señor en mi corazón, no va que viene una situación económica en mi vida que no estaba para nada buena, y no te digo que pasaba necesidades, pero no podía estar como estaba antes. Pero sabes que cuando yo decido darle el lugar al Señor y tener esa relación, eso no me afectó. Yo por ahí no tenía como antes, pero al darle ese lugar en el corazón, en mi corazón al Señor, eso lo pasé y fue como un Señor, mientras tenga tu presencia, mientras vos estés conmigo, si tengo o no tengo, no me interesa. Y a partir de ahí, de que entendí que el disfrutar es un don, disfrutar de la presencia del Señor, y esa situación yo después no la volví a pasar. Cuando entendí que todo lo que necesitaba era el Señor, cuando entendí que todo lo que necesitaba era estar a sus pies, en sus puertas, en su casa, cuando entendí eso, después ya lo otro era como la nada, era como decía Pablo, todo lo demás es basura, porque todo lo que yo necesitaba era la presencia de Dios en mi corazón. Y cuando yo le di ese lugar, podían venir situaciones me vinieron y me vienen también, porque somos seres humanos, pero ya los enfrento de otra manera. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo hice parte de mi vida, que es lo que el Señor siempre quiso hacer con nosotros, que Él sea parte de nosotros. Y cualquier situación que después venga, es como que la pasamos así, porque el Señor está con nosotros. Y esa es una de las cosas con el que Él nos quiere saciar, con ese don de disfrutar, decir, hey, quédate tranquilo, que por más que venga la situación, yo estoy con vos. Si vos me das el lugar, por más situación que venga, a vos no te va a faltar nada, y sobre todo no te va a faltar mi presencia. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pero fíjate que la Biblia dice que Él nos hacerá del bien de su casa. O sea que en la casa de Dios hay un bien que nosotros necesitamos. Y cuando uno va a la casa de Dios, ¿qué encuentra? La palabra. Ahora, como vos decías, yo le doy el lugar a Dios, pero ¿por qué tenías una tranquilidad? Porque al relacionarte, la palabra tenía otra mirada, era otra distinción, era otra cosa. Y cuando venía la situación, decía, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque tengo una palabra, porque tengo un bien que Dios me dio, que es su palabra. Ahora, yo voy a la presencia de Dios y le doy el valor a la palabra, porque Él dijo, me va a saciar del bien de su casa. ¿Qué hay en la casa de Dios? Palabra. ¿Qué hay en la casa de Dios? El pan nuestro de cada día, dijo el Señor. Pero nosotros, al no recibirlo, al no tomarlo, no estamos saciados. Yo fui a la casa de Dios y no pasó nada. Yo fui a la iglesia y no pasó nada. Pero yo tomé del bien que había en su casa. Recibí del bien que había en su casa. Yo tomé de ese, porque Él dijo, te voy a saciar del bien de mi casa. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro en la casa de Dios? ¿Qué voy a buscar yo a la casa de Dios también? Porque la Biblia dice que cuando yo vaya voy a encontrar su bien. Ahora, ¿qué bien quiero encontrar yo? Yo quiero ir a la iglesia y que me den un consejo. Yo quiero ir a la iglesia a descargarme y hablar con una persona. Yo quiero ir a la iglesia y que me traten bien y que me digan todo lo que yo quiero escuchar. O yo quiero ir a la iglesia y tomar del bien que Él tiene para mí, que su palabra y lo que Él me diga es lo mejor para mí. Porque también ahí donde uno dice, ¿por qué dejaste la iglesia? No, porque no es lo mismo, ¿no? Porque dejamos de percibir la palabra. Vos mismo dijiste, yo estaba, pero me faltaba relacionarme. ¿Por qué? Porque por ahí la palabra venía y no hallaba cabida. Entonces, no, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que necesito, yo ya sé todo. Y cuando la palabra venía, no entraba, no permanecía. No era una tierra fructífica donde la semilla caía y brotaba el fruto. No había fruto. ¿Por qué? Porque no se tomó de ese bien. El bien que Dios tiene en su casa es su palabra. Pero nosotros cuestionamos a veces la palabra. Nosotros peleamos con esa palabra. Nosotros estamos en desacuerdo con la palabra. Entonces el bien no termina
saciando nuestra necesidad. Por eso Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de este desierto. Prefiero el desierto con tu presencia que ir a la tierra prometida, donde hay leche, donde hay miel, donde no hay necesidad, donde hay abundancia. Pero sin tu presencia no voy. ¿Por qué? Porque Moisés, y cuando dice la Biblia, que Dios le respondió y le dijo, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Ahí Moisés se movió, porque recibió la palabra. Recibió una respuesta que Dios dijo, yo voy a estar y te voy a saciar y te voy a dar el descanso que vos necesitas. Pero Moisés dijo, si tu presencia no va, yo no me muevo. Pero Moisés hablaba con Dios. Moisés, dice la Biblia, que subía al monte y hablaba con Dios. O sea, él tenía la palabra, él estaba saciado y entendió que lo más importante era la presencia. Y dijo, Señor, si vos no vas, yo no voy. Si vos no te movés, yo no me muevo. Moisés, si la columna se movía, el pueblo avanzaba. Si la columna no se movía, el pueblo no avanzaba, porque Moisés entendió cuál era lo importante. Entendió para qué había sido llamado y dijo, si tu presencia no va, no me muevo. ¿Cuántas veces la palabra nos dice lo que deberíamos hacer y no lo hacemos? ¿Cuántas veces la palabra dice, no te preocupes, no te aflijas, no te pongas mal, mi presencia está contigo, te voy a dar el descanso que necesitas? Y yo sigo preocupado porque no le creo a esa palabra. Entonces, ¿cómo Dios me va a saciar del bien que tiene si yo no lo recibo, si yo no lo acepto? Dios dijo, no te preocupes que yo soy tu proveedor, no te preocupes porque si yo doy de comer a las aves del cielo y visto a los lirios del campo, no te voy a dar a vos. Pero esa palabra no haya cabido porque es más grande mi preocupación, le doy más valor a mi necesidad que a lo que Dios me está diciendo, que a lo que Dios me está hablando. Entonces el bien de Dios no encuentra cabida en mi vida. Termino quizás cuestionando ese bien que Dios me quiere dar. Termino quizás peleando con ese bien que Dios me quiere dar. No, porque, ¿y cuánta gente dice, no, porque el pastor quiere que yo vaya a la iglesia, que yo ore, que yo ayune, que yo cambie, que yo haga un montón de cosas, y yo no puedo? ¿Será que el hombre quiere o será que Dios me llamó justamente para mostrarme lo que estaba mal y saciarme del bien que él tenía? Y yo no lo recibí. Es que eso es lo que pasa muchas veces, como decíamos recién. No, porque es la persona, es el pastor el que me está pidiendo, es el predicador, la predicadora la que me está pidiendo porque es el que está dando la palabra. Pero el que está ahí dando la palabra es un mensajero del Señor. Y no entender, no vamos más allá, como que la palabra es lo que a nosotros nos está tocando. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero no es tan así, o no la aceptamos y le damos prioridad a lo que nosotros estamos sintiendo, como decías vos recién. Y no dejamos que la palabra actúe en nuestra vida. Como decías vos, es la palabra es eso con lo que el Señor nos quiere saciar, es el bien de su casa. Pero muchas veces nosotros, como decíamos hace un rato, vamos a la casa del Señor, pero la palabra no la tomamos. Vamos a la casa del Señor y decimos, no, pero no es tan así. Esta persona porque no sabe lo que estoy viviendo, esta persona porque no sabe la situación que yo tengo en mi casa. Y termina la palabra desviándose de nuestra vida. Termina la palabra yendo a otro lugar y nosotros no la tomamos. Entonces por ahí nosotros nos movimos, fuimos a la casa del Señor, nos esforzamos, pero no le dimos la prioridad, no escuchamos la palabra, no la aceptamos. Y terminamos, nos vamos como llegamos, vacío, porque no dejamos que la palabra actúe en nosotros. ¿Pero por qué? Porque tampoco cambiamos la mente, decir, no, si lo está diciendo el Señor es porque es lo que yo necesito en mi vida. Pero tenemos eso, la mirada enfocada en que no es la palabra, que no es el Señor hablando, sino que es un hombre, que es una mujer. Y eso es algo que es muy difícil de erradicar en muchas mentes. Que dejen de pensar de que por ahí, no, pero el pastor me está pidiendo, la predicadora me está pidiendo, el predicador me está pidiendo. No, es Dios. Es Dios el que puso esa palabra, es Dios el que está estableciendo esa palabra en esa hora, en ese día, y por algo en esa hora y en ese día fuimos nosotros a congregar, porque es Dios el que nos está hablando, el que está queriendo saciarnos con su palabra. Pero nosotros no lo sabemos entender porque vemos a una persona, no vemos más allá. Por eso hay muchas personas que no terminan saciadas. A uno dice, bueno, yo voy a la iglesia para que se acaben los problemas, yo voy a la iglesia para que Dios bendiga mi casa, yo voy a la iglesia para que Dios me sane, yo voy a la iglesia para que Dios me prospere, para que Dios me abra una puerta, y no termina saciado. Y que esa persona dice, yo voy a la iglesia y no pasó nada, porque lo dice la Biblia, me va a saciar con el bien de su casa. Cuando yo reciba el bien que Él tiene para mí, ahí voy a ser saciado. Cuando yo tome ese bien que Dios me está dando, ahí voy a ser saciado. Me va a saciar del bien de su casa. No dijo, me va a saciar con lo que me falta, con lo que necesito, con lo que... No, me va a saciar con el bien de su casa. O sea, cuando yo reciba ese bien, la necesidad que yo tengo se me va a suplir. Porque fíjate que dice la Biblia en el versículo 5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Ahora, yo quiero la respuesta de Dios, que sea tremenda, que sea poderosa, que sea gloriosa, pero yo no recibo el bien. Yo no acepto el bien que Dios me da. Yo cuestiono el bien que Dios me da. Yo cuestiono lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque
La palabra, dice la Biblia, que es limpia. La palabra es espíritu y es vida. Es la palabra que yo escuché, la que yo necesito. Quizás no me gusta, quizás no me agrada, quizás, no sé, confronta mis sentimientos, mis emociones y hasta mis pensamientos y hasta mis tradiciones. Porque yo soy así, porque mi mamá fue así, porque yo siempre fui de esta manera. Y de repente cuando uno recibe la palabra y la palabra te dice, cambia el carácter, y vos decís, yo siempre fui así. Deja de preocuparte, pero yo vi a mi abuela preocuparse, a mi mamá preocuparse y aprendí a preocuparme. No tengas miedo, pero a mí siempre me enseñaron que hombre precavido vale por dos. Entonces, cuando yo no tomo el bien, no soy saciado. Yo fui a la iglesia y no pasó nada. ¿Recibí el bien que Dios me dio o deseché ese bien que Dios me dio? Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Tiene que volver con fruto, pero no puede dar fruto si la tierra no es buena. No puede dar fruto si la semilla no se recibió, si el bien no se recibió. Y hay personas que dicen, no, yo fui a la iglesia y no sucedió. O yo estoy yendo a la iglesia y la verdad que no veo el resultado, no veo el cambio, no veo la diferencia. ¿No será que nosotros no aceptamos el bien que Dios nos está dando? Porque a nuestro entender no es bueno. Por eso hay un dicho que dice, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Porque si hay una palabra que a mí me refleja lo que tengo que cambiar, no me gusta. Si hay una palabra que me está mostrando el error, que me está mostrando el defecto, a eso lo llamo malo. Quizá lo llamo que me juzgan, quizá lo llamo que me condenan, quizá lo llamo que me señalan, pero no lo llamo ese, che, me está abriendo los ojos para que yo vea mi defecto. Porque ¿quién quiere ver el defecto? ¿Quién quiere ver su realidad? Decir, mira, porque la palabra es eso. La palabra es la realidad de lo que uno vive. Decir, escuchar la palabra y decir, no, porque la persona se enoja. Pero me está juzgando que yo me enojo. No, me está mostrando mi realidad de por qué Dios no me bendice, por qué Dios no me da. Pero no lo veo como un bien, lo veo como un mal. Ahora, esa persona que no me dice nada, que está todo bien y que Dios me va a bendecir, que Dios me va a bendecir, lo veo bien, pero no prendo. No sale el fruto, no sigo teniendo la bendición. O sea, ¿qué llamamos nosotros bien? Si todos me apañan, si todos me reciben con el amor que yo espero recibir, ese es el bien. Pero si me enseñan, si me exhortan, si me disciplinan, porque bíblicamente Dios al que ama disciplina, no lo tomo bien. Es como cuando ustedes son mamás, ¿no? Y ustedes disciplinan a sus hijos, vamos a decirlo. Para tu hijo, ¿vos sos buena? No, sos mala. Peor. Sos mala porque no me entendés, porque no me comprendés. Pero vos lo que haces es un bien. Porque si yo no te educo, si yo no te disciplino, si yo no te muestro lo que está mal, vos te vas a ir a reventar la cabeza contra la pared. Entonces yo lo que estoy haciendo es un bien para vos. Ahora, ¿cómo lo ve tu hijo? Mal. No, mamá es mala, mamá no entiende, mamá no me comprende, mamá es injusta. Y por ahí tu hijo te ama, pero ve que el bien que vos estás haciendo no lo ve como un bien, lo ve como un mal. Lo mismo es con Dios a veces. Dios me enseña, Dios me exhorta, Dios me disciplina. ¿Y cómo lo veo? De la peor manera. No, Dios me tiene que entender porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es gozo, sí. Pero la Biblia dice que el que Dios ama lo disciplina y aquel que está fuera de la disciplina es bastardo, dice la Biblia. Yo no quiero que nadie me diga nada, que yo no me exhorte, que yo no me enseñe, entonces no soy hijo. Termino, lo dice la Biblia, aquel que queda fuera de la disciplina es bastardo. Porque vos al que no es tu hijo, no lo disciplinás. Vos vas a retar a tu hijo, pero al hijo del otro no lo vas a retar. Yo sí veo que mi hijo está haciendo algo mal. A mi hijo lo voy a retar, al otro no lo voy a retar porque no es mi hijo. Entonces queda lejos, queda fuera de la disciplina porque no es mi hijo. Dios me disciplina, me exhorta, me muestra el bien que Él tiene para mí. Pero ¿cómo lo percibimos nosotros? Es que muchas veces lo tomamos como mal. A mí me ha pasado en los principios, cuando yo iba. Yo decía, era cosa de que saliera el pastor y empezaba a hablar y yo me enojé y decía, ¿qué le contó? ¿Cómo sabe mi vida? ¿Cómo sabe lo que a mí me pasa? Y no era Dios hablándome. Pasa que a mí no me gustaba que me dijeran que yo todo lo que perdí lo había perdido por mi orgullo, que todo lo que perdí lo había perdido por mi soberbia, que todo lo que la tristeza que estaba pasando, que yo estaba triste porque yo quería. Esa palabra desde el principio que me había chocado. Pero yo decía, no, ¿cómo puede ser que yo esté así porque yo quiero estar? Y después entendiendo la palabra, cuando le empecé a dar lugar, era así. Es que fíjate que ahí cambia lo que nosotros llamamos bien. Hoy quizás... cuando yo, a mí también me ha pasado, yo creo que a todos nos ha sucedido en un momento que se encontró con la palabra, que la misma palabra es nuestro Señor, que se manifiesta y te dice, estás mal. Porque uno espera que cuando uno va a la presencia de Dios, bueno, Dios me va a entender, me va a consolar. Y que lloren con nosotros. Claro, y me va a hacer justicia y me va a defender a mí, y los demás están mal, y yo estoy bien, porque yo soy la que está sufriendo. Y de repente cuando Dios te ama tanto, porque yo soy una persona que cuando Dios me disciplina es que yo creo que me ama. Porque si no me exhortara, si me dijera hacer lo que yo quiero, me daría la cabeza contra la pared y no me iría bien.
Entonces, ¿qué amor tendría en ese momento? Y a veces pero lo ve mal. Es decir, che, tendré que cambiar tu orgullo. Y decir, a mí me tiene que querer igual. Dios me entiende y sabe por qué yo soy así, porque las cosas que yo viví tuve que ser de esta forma. Sacar el rencor, sacar el rechazo, liberar perdón. Yo tengo que perdonar, las demás personas me tienen que venir a pedir perdón. Pero es un bien, porque Dios me dice, no, liberar perdón porque vos te estás enfermando. Liberar perdón porque tanto rencor que tenés está afectando tu cuerpo. Y Dios te ama tanto que quiere hacerte un bien al liberarte. No dice, no, está equivocado, otro me tiene que pedir perdón. El otro tiene que hacer, el otro hizo todo mal. Pero Dios me ama a mí. No lo vemos de esa forma. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia decía liberar perdón. Y yo decía, no, además me tienen que venir a pedir perdón a mí. De rodillas los quiero, Señor, pidiéndome perdón. Y yo decía, ¿por qué? Porque yo me estaba haciendo mal. Porque yo me estaba dañando. Porque yo me estaba enfermando. Y Dios me amaba tanto que decía, no está bien. Porque eso no te lleva a algo bueno. Ahora, lo vemos a Dios cuando nos exhorta, cuando nos disciplina, cuando la palabra nos dice claramente lo que tenemos que cambiar. Lo vemos con amor. No, yo a esa iglesia no voy más. Yo me acuerdo que yo decía, yo cuando el pastor predica no voy. Voy cuando predica otro. Y cuando yo no iba, y predicaba otro hermano, era lo mismo. Y yo me decía cambiar el enojo, y yo decía, el pastor no voy más porque ya la tiene jurada. Yo creía que no sé, la palabra era solo para mí. 20, 200 personas, yo solo era la que se enojaba. Iba otro predicador, era lo mismo. Yo decía, mirá que yo pensaba, yo decía, no, el pastor les bajó la línea a todo, que todos tienen que predicar en esa semana lo mismo. Debe ser así, porque yo decía, no puede ser que todo lo ese que yo venga martes, venga un viernes, venga un sábado, todo horario distinto. La palabra era una sola, porque era lo que a mí yo necesitaba. Lloraba para estar bien, yo le pedía a Dios estar bien, yo le pedía a Dios que me libere, que yo quería estar bien, pero no aceptaba el bien que Él me quería dar. No aceptaba, yo quería que Él me saciara y que Él me supliera todo, pero no aceptaba el bien que Él tenía para mí. Cuando yo empecé a entender que el bien era su palabra, las cosas fueron totalmente distintas. Ya no lo veía como una opresión o como una injusticia o como una juzgación o una señal. Porque a veces uno dice, te dicen tantas verdades, pues si me están condenando, porque si ya está, me voy al infierno. Me siento indigna. Ábrame la puerta que salgo. Es que lo peor es que estamos así. Porque cuando uno está mal, es verdad, o sea, tenés todo eso, tenés todo lo efecto, pero uno no lo quiere cambiar, entonces prefiere echarle la culpa a otro. Yo me acuerdo que me sentaba y decía, pero es para mí, o sea, está bien, yo me enojo, pero aguantá, que ya lo voy a cambiar. Y un día dije, no, basta, tengo que cambiar, no puede ser que cada vez que me sientes como que yo sienta que la palabra va en contra de mí. Es para mí porque yo tengo que cambiar, porque yo no quiero sentarme y sentir que me está dando a mí. Y empecé a cambiar. Porque era tanto la palabra que dije, no, yo no me puedo ser. Ya era como que uno ya que se enoja y dice, no puede ser. Te sentís molesta, sentís que la silla te está molestando. Dije, no puede ser, tengo que cambiar. Y empecé a cambiar, porque yo no me quería sentar en la silla y que la palabra... Después eran otras cosas, pero ya a medida que iba cambiando, pero era como siempre lo mismo. Era como, siempre te habla del enojo. Y vos decís, no cambia más. Pero es porque no lo cambiamos completamente. Cuando empecé a entenderlo, empecé a cambiar y dije, no, basta. Es que vos fíjate que el Señor nos ama, porque creo que a las tres nos pasó lo mismo. El Señor nos ama tanto que nos vuelve a decir la misma palabra, hasta que lo cambiamos. Porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere que haya un cambio en nuestra vida. Y Él, hasta que nosotros no lo cambiemos, no nos va a dejar. Pasa que nosotros lo vemos mal, no, esta persona está en contra mío, esta persona me está juzgando, esta persona piensa lo peor de mí, y lo vemos mal. Y es tan grande el Señor y su amor que hasta que nosotros no lo cambiamos y entendemos, Él no nos deja de hablar. Por eso esa palabra que incomoda, que pensamos que están todos contra nosotros, no, es el mismo Dios diciendo, no, te amo, por eso te lo estoy diciendo, te amo, por eso te estoy diciendo la verdad en la cara, te amo, por eso estoy buscando que cambies para poder seguir bendiciéndote. El tema es cómo nosotros lo vemos, por eso muchas veces a lo bueno lo terminamos llamando malo y a lo malo lo terminamos llamando bueno. No, a mí me gusta la gente que me entiende, me comprende, que Dios se... La Biblia dice que cuando el Señor predicaba, hay gente que le molestaba. Más sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor no dijo, bueno, cambiemos la palabra porque a la gente no le gusta, ¿no? Dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Y fíjate que esa palabra dura, esa palabra que a gente le molestó al tal punto de dejarlo. Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Gente que veía la palabra como si este hombre dice que la gente decía, está loco, ¿cómo vamos a comer su cuerpo y vamos a beber su sangre? No, dura es esta palabra, decía la gente. Se alarmaba, decía, no puede ser. Y Pedro, ¿cómo lo veía? Tu palabra, ¿a dónde voy a ir? Si son palabras de vida. Lo que vos decís a mí me da vida. Lo que vos me estás enseñando a mí me da vida.
¿A dónde voy a encontrar algo así? O sea, fíjate la dimensión en la que estaba Pedro. Todo lo demás lo veían como algo, una catástrofe, lo veían como algo horrible, lo veían como algo indigno, lo veían al Señor como algo demasiado mal. Y Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir, Señor? No, dura es esta palabra. Y Pedro decía, Señor, a mí esa palabra, a mí es vida. No pienso moverme, no pienso irme, porque Pedro entendió que yo lo había escogido por algo. Pedro entendió y conoció quién era el Señor. No dijo, no, la verdad tu palabra sí, Señor, aflojale un poco, porque a mí también. No, dijo, tu palabra es vida. Tu palabra son palabras de vida eterna para mí. No pienso cambiarlas, no pienso desecharlas, no pienso dejarlas. ¿Cómo puede ser? Si la misma palabra, que a veces Pedro decía palabras más duras. Pedro, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Pedro no dijo, ya está, renuncio, si encima trato de ayudarlo, trato de acompañarlo y no me entiende. No, Pedro entendió y dijo, estoy poniendo la mirada mal. Si Dios me escogió para ser el pastor de Jerusalén, si Dios me llamó y me dio la llave del reino de los cielos, estoy enfocando mal. Y cuando lo cambió, el Señor lo bendijo. Pero Pedro jamás se enojó, jamás dijo, no, Señor, ya está. Entendió que había un bien. Entendió que para algo los había escogido, para algo los había llamado. Y Pedro estaba pegado al Señor. Era tanta lo cerca que lo tenía que le decían, vos hablas igual que Él. Vos estuviste con Él. Porque hay algo de Él en vos. Porque Pedro se abrió, se entregó, se rindió. Y todo el bien que el Señor tenía, Pedro lo tomó. A gente que lo veía mal, Él lo veía bien. Gente que lo veía duro, Él lo veía como vida. Gente que por ahí le decían palabras no tan duras como las que recibían los discípulos. Y ellos estaban. Porque ellos vieron el bien que Dios tenía para ellos. Entre tanta gente, Dios dijo, ustedes 12. Entre tantas personas, Dios dijo, ustedes. Y Pedro lo entendió. Pedro tuvo la revelación de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te sigo. Tuvo errores, los tuvo. Tuvo defectos, los tuvo. ¿Lo negó al Señor? Lo negó. Pero cuando el Señor dijo, díganle a Pedro que si me quiere ver que vaya a Galilea, estaba en Galilea. Porque había recibido una palabra. Porque no dijo, no, ya está, Dios me... No, esa palabra que había recibido lo llevó después a volverse y a reconvertirse. Y terminó siendo todo lo que el Señor habló con él. Porque Pedro entendió. ¿Hay un bien que Dios me quiere dar? Sí. ¿Hay un bien del que Dios me quiere saciar? Sí. Pero ¿no será que ese bien que Dios me quiere dar lo estoy llamando mal? ¿No será que ese bien que Dios me quiere dar lo estoy llamando como algo malo? Cuando yo lo reciba, cuando yo lo abra, cuando yo lo acepte, cuando yo me entregue a lo que Dios me está dando, me va a saciar. Porque lo dice la Biblia, me va a saciar con el bien de su casa y de su santo templo. ¿Qué otra cosa voy a encontrar en la casa de Dios que no sea su palabra? Pero a veces ese bien tan preciado que son, dice la Biblia, perlas escondidas, las tenemos en poco y las tenemos como malas y las tenemos como algo incorrecto en nuestras vidas. Cuando si yo recibo esa palabra, me va a cambiar. Cuando yo acepte esa palabra y lo tome como un bien, me voy a saciar. No voy a necesitar de ver, no voy a necesitar... No, la misma palabra es la que ya me va a saciar. Ya no voy a necesitar otra cosa, porque la misma palabra es la que me va a sostener. Por eso David dijo, tus palabras son medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. David pasaba situaciones de dolor, situaciones familiares, situaciones en su reinado, situaciones económicas, situaciones en el pueblo, gente que se le rebelaba, hombres que lo traicionaban. Pero David decía, tus palabras, Señor, son la medicina para todos mis dolores. Tus palabras, Señor, aunque pueda estar tapado en una cueva, aunque pueda estar en un desierto sin rumbo, son el camino. David lo único que necesitaba era la palabra. Porque uno puede decir, ¿cómo un hombre pudo soportar tanto? Porque cuando uno lee los salmos de David, David decía, Señor, mi alma está en el Seol. Señor, yo siento que el abismo está cerrando sobre mí su boca y no puedo salir. Pero cuando era la palabra lo que lo sostenía, y era la palabra lo que lo levantaba. ¿Cómo un hombre pudo aguantar, soportar y salir victorioso de tantas cosas? Porque él recibió el bien. Y el bien no era un reinado, el bien no era mujeres, el bien no era el dinero que podía obtener, el bien era la palabra que Dios le daba. Decía, esa palabra es la que yo necesito, esa palabra es mi sanidad y esa palabra es mi camino. No necesito más nada. Si nosotros aceptáramos el bien que Dios tiene para nosotros,
¿qué no haría Dios? ¿Qué no estaríamos viendo del Señor? Porque la Biblia dice que con cosas tremendas Él nos respondería. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Por eso vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle a Dios la bendición. Cerra tus ojos donde quiera que te encuentres. Vamos a hablar con Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor. Nosotros delante de tu presencia agradecidos. Porque nosotros reconocemos que tú nos escogiste a nosotros, no nosotros a ti, poderoso Rey. Porque tu palabra dice que tú tienes misericordia de quien quieras tenerla y te compadeces de quien quieras compadecerte. Y hemos venido agradecidos, poderoso Rey, porque tu amor no ha cesado, porque tu amor no ha menguado, porque hay un bien que tú tienes para nosotros y que vas a saciar. Por eso nosotros pedimos en este día, poderoso Rey, que tú traigas la liberación, la sanidad, la restauración, que tú ministres milagros, Señor, a la distancia. Personas que necesitan ser saciadas, personas que necesitan un milagro de liberación, de restauración, de prosperidad, personas que necesitan una respuesta. Y nosotros creemos, Dios del cielo, que tú eres ese Dios de respuesta. Por eso tú le has hablado en esta tarde. Esta palabra produzca, Señor. Esta palabra desate corazones, mentes y caminos para que puedan llegar delante de tu presencia, para que puedan llegar delante de tu altar, porque ese es tu amor, poderoso Rey, que tú los atraes para saciar, que tú nos atraes para suplirnos de todo tu bien, poderoso Rey. Por eso nosotros declaramos la bendición, la libertad, los caminos libres, Señor, para que esta persona que deseaba llegar, llegue, para que esta persona que deseaba congregarse, congregue, Padre, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre. Declaramos la bendición, la libertad, Señor, para tu gloria. Gracias te damos. Amén y amén. Hemos orado y hemos pedido a Dios la bendición. Te esperamos por la iglesia mañana día domingo, 10 de la mañana la primera reunión, 2 de la tarde la segunda reunión y 5 de la tarde la tercera y última reunión, donde va a estar en las 3 reuniones predicando, administrando nuestro siervo el pastor Osvaldo, donde vamos a estar compartiendo Santa Cena y recibiendo el bien que Dios tiene para nosotros. También lo tiene para usted, por eso le extendemos esta invitación. Acuérdese, en la iglesia tenemos reuniones de martes a domingo, 10, 14, 17 horas, sí, de martes a domingo, 3 reuniones por día donde vamos a estar orando y donde el bien de nuestro Señor no falta. Así que queremos que usted pueda llegar. Acuérdese que la dirección es Méndez de Andes 1621, entre la avenida Carlos Casares y la calle Capdevila, 2 cuadras de la estación de Rafael Castillo. Ahí estamos orando y ahí estamos pidiendo la bendición para tu vida. Nos despedimos. Podés volver a sintonizar nuestra programación todos los sábados, si Dios nos permite, de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mamá, papá, que Dios te bendiga. Abuelo, abuela, que Dios te bendiga. Joven, jovencita, que Dios te bendiga. Bendiciones. Pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú, incondicional, has rescatado mi vida. Sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va.
extraña tengo de sentir? Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú.